Bueno, a ver, le voy a hablar a esta cámara, me voy a sentar. Voy a estar más cerca aquí de Alberto, al inicio. Ahí estamos los dos. Vale. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar ahí, por participar, por estar del otro lado. Gracias a los que están aquí presentes. Esto es un seminario en el marco de la unidad académica de UCEMA Senior, que ya tiene 2 años en la universidad. Es justamente un lugar de donde queremos brindar soluciones, brindar oportunidades para todo lo que tiene que ver con la Silver Economy. Y hoy invitamos especialmente a Alberto Naisberg, es nuestro rockstar, nuestra estrella. Él tiene 98 años y en la pandemia, en el 2020, ¿tenías 94? Sí. Con 94 años, siendo ingeniero industrial, se dio cuenta o en realidad se puso a pensar que su actividad profesional había decaído un poco. Ojalá yo pueda estar pensando algo a los 94 años, ¿no? Y entonces, y como es muy curioso y le gusta mucho investigar, se puso a indagar qué pasaba con la longevidad en lo que se denomina las zonas azules. Y ahí descubrió algunas cosas que hoy nos quiere contar. Armó algo que, según él, se llama mi plan de bienestar personal. Y bueno, ahí él nos va a especificar cómo es que uno tiene que pensar en ese plan para vivir más y mejor en esta época en la cual estamos viviendo. Así que, hecha esta presentación, adelante. Claro. Muchas gracias. Algunas personas me dicen abuelo, otras, más cariñosas, me dicen abuelito o simplemente abu. Algunas me tratan de viejo, otras de viejito. Algunas me dicen anciano, otras persona mayor. Algunas me tratan de senior, otras, menos delicadas, me dicen geronte. Los profesionales modernos han comenzado a llamarme silver, como si yo fuera un mercado. Casi todas ellas implican alguna desvalorización, ya sea física, mental, laboral, sexual u otras. Para ayudarme, me ofrecen planes de envejecimiento activo o de envejecimiento positivo. No entiendo. ¿Es que comenzamos a envejecer desde el primer día de vida? Envejecer es un proceso que comprende la niñez, la adolescencia, formar pareja, formar familia, tener hijos, tener nietos, jubilarse, tener nuevos proyectos. En síntesis, envejecer es seguir viviendo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar sobre el significado de la palabra. Por eso, hoy, les propongo que charlemos de cómo llevar una vida plena, una vida con bienestar y quizá llegar a ser longevos. Tuve mucha suerte. Hace 4 años, como dijo Matías, se cruzó la posibilidad de asistir a unas charlas sobre longevidad que daba una brillante politóloga argentina llamada Inés Castro Almeida. Y les soy franco, yo nunca me preocupé si iba a ser o no longevo. Estaba resultando. De manera que
poder participar en una serie de charlas sobre longevidad me atrajo. Me anoté y escuché en el curso de esas charlas por primera vez las palabras zonas azules. Es una cosa muy sencilla, como cualquiera de nosotros. Fui a mi casa, internet, Google, zonas azules, y la primera sorpresa que me apareció fue que había un libro que se llamaba Blue Zones, zonas azules, escrita por un norteamericano llamado Dan Buettner. Empecé a investigar un poco sobre el Dan Buettner y resulta que Dan Buettner es un norteamericano, nació en el año 1960, tiene 63 años, hijo mayor de una familia que vive en Minnesota, en el estado de Minnesota, el mayor de 4 hijos, que tenía el berretín de andar en bicicleta. Le encantaba. Rato que tenía libre salía a pasear en bicicleta y volvía. Terminó sus estudios universitarios a los 20 y tantos años y convenció a su hermano menor de armar un equipo y hacer largas travesías en bicicleta. Armó la primera, pensó en que podían unir Alaska con Tierra del Fuego. Hablaron con la gente de la National Geographic, se pusieron de acuerdo, hicieron ese viaje, volvieron, recogieron un montón de información, publicaron un libro, gran éxito, bestseller, todos contentos. Bueno, si todo fue tan bien, una segunda. Eligieron la Unión Soviética en la época en que estaba la Unión Soviética y la recorrieron desde oeste hasta este. Repetición, nuevo libro, nuevo éxito, nuevo bestseller, una tercera. Y tomaron África y la atravesaron desde Túnez hasta Sudáfrica, hasta la República de Sudáfrica. Iguales resultados, con la diferencia que esta vez fueron incorporados al libro de Guinness porque fue un primer grupo de ciclistas que atravesó el Sahara sin prácticamente ningún apoyo importante. Conoció mucha gente, muchas culturas, muchas historias, mucha geografía. Entonces, es una persona increíblemente inquieta, se conecta nuevamente con la National Geographic y le propone buscar en el planeta los lugares donde vivían la gente más longeva. Arma el equipo, contrato con la National Geographic, abren una oficina, geólogo, aviador, historiador, sociólogos, forman un equipo multidisciplinario muy importante con el que él sale al mundo a buscar los lugares donde viven los longevos. Y pegan un mapa muy grande, ya me esto, perdón. ¿En qué año esto? Perdón. ¿En qué año más o menos? Y ahora ya unos 10, 15 años, poco menos, poco tiempo, no mucho. Y cada vez que encontraban una zona donde vivían longevos, le ponían un círculo azul con un lápiz fibra. Y eso es lo que explica el nombre que se le dieron a las zonas azules. Terminó escribiendo un libro donde constan 5 zonas azules. Nicoya, que es una península en Costa Rica, Loma Linda, que es una población en el estado de California, muy cerca de Los Ángeles, un poquito hacia el este, una tercera en la isla de Córcega, una población barbárica en Italia, una cuarta en Icaria, una isla griega muy linda, hermosa, cerca del territorio de Turquía, y por último, Okinawa. Okinawa en realidad es un conjunto de 150 a 160 islas, más o menos, en una de las cuales hay una población que se llama Ojimi,
Y en O'Higgins es donde realmente está la mayor cantidad de longevos del planeta, se supone. Yo soy ingeniero. Así que vamos a hacer un cuadro, vamos a poner en vertical las zonas, vamos a poner las características que se destacan más, voy a ver qué conclusiones puedo sacar. Cuando lo estoy armando, prendo la televisión, Longobardi está entrevistando a Alberto Cornillot y Cornillot le está contando su experiencia de haber ido a una población que se llama Vilcabamba, en el sur de Ecuador, donde se ha originado también una colonia, una población de longevos. ¿Qué pasó? Resulta que los incas, cuando fueron empujados por los españoles de su propio imperio, se refugiaron en Vilcabamba. Resulta que los incas tenían una dieta de vegetarianos. Aparentemente en Perú hay como una variedad de 20 papas que les permiten a ellos una variedad como para poder realmente tener una dieta. Terminaron siendo longevos y así surgió Vilcabamba. Al muy poco tiempo, un economista argentino, destacado también, que escribe en el diario La Nación, con el nombre de Alter Ego, escribe un artículo donde figuran dos zonas más que yo no conocía. Una en la zona del Cáucaso, Georgia, y una última que se llama una pequeña población que se llama Gunza, es una población pakistaní que está entre Pakistán y la China. Entonces, en realidad son mejor dicho, 8 las zonas azules. Completé el cuadro y dije, bueno, voy a ver qué puedo extraer de acá, qué puedo aprender de este cuadro. Pero como para poder, digamos, aplicarlo en mí. Pero no me fue bien, fracasé. Pero por una razón muy simple, que después entendí. En realidad, en cada uno de estos 8 lugares del planeta, la población ha creado un ecosistema. Este ecosistema está constituido por la historia, la geografía, los hábitos, la alimentación, el movimiento que hacen, lo que comen, las redes sociales de cada uno. Y eso termina por crear un clima que es un clima realmente de bienestar, donde en la mayor parte de los casos hay una carencia, no se conoce el estrés, viven como una especie de clima de vida plácida. Yo vivo en Caballito. Nada que ver. No pude realmente copiarme de ellos. Les doy algunos ejemplos si quieren. En Nicoya la gente come unas tortitas de maíz que arman a base de agua que pasa por un río y ese río tiene fósforo y calcio y aparentemente eso les otorga, entre otros factores, la posibilidad de ser longevos. Además, toman una bebida fermentada que la hacen fermentar en troncos de árbol de una especie determinada. En Caballito nada. En Costa Rica, en Loma Linda, hay una fuerte conectividad de adventistas del séptimo día, que los viernes no hacen nada excepto caminar, ponerse en contacto con la naturaleza, charlar, compartir, en un clima así de absoluta tranquilidad y sin mirar los relojes. En Loma Linda los chicos van a la escuela en bicicleta, no van en ómnibus.
no tengo 10 amigos adventistas con las cuales yo pueda armar, digamos, algo parecido. En Barbaria, en Córcega, uno puede ver fotos de pequeños grupos de viejitos y viejitas, en particular los viejitos, que están sentados ahí muy tranquilos, cada uno con su vaso, con su copa llena de vino, y charlando entre ellos alegremente. Pero el vino no es un vino cualquiera, es un vino que se llama Canonau, que ellos mismos tienen las viñas y que no quieren que se difunda, que según ellos le dan un factor importante de longevidad y aparentemente también les permite tener relaciones sexuales hasta los 80 años. Así que para ellos es toda una virtud. En Caballito no tengo Conanau. En Icaria hay una sociedad fundamentalmente católica ortodoxa que cuando festeja las cosas, las festeja ayunando, que para nosotros es un hábito que no es común. Y curiosamente la medicina moderna ha descubierto que cuando uno ayuna por lo menos 24 horas, en el cuerpo empiezan a reavivarse unas células que se llaman macrófagos, que hacen como una especie de limpieza del cuerpo. Se comen, o no sé cómo harán, no conozco el proceso, pero desaparecen las células muertas, las que no han crecido bien, las que no funcionan bien, de manera que el cuerpo está preparado realmente como si uno hiciera una limpieza interna general. Yo no ayuno. En Okinawa, cuando uno va a Okinawa y le pregunta a un habitante de Ojimi qué hay que tener para ser longevo, ellos dicen que hay que tener dos cosas: un ikigai y pertenecer a un moai. Un ikigai es un proyecto, ahí podemos coincidir, y un moai es un grupo de personas del que les propongo que avancemos un poco en la charla y les voy a dar más explicaciones. Esto me llevó a mí a la conclusión que nosotros somos 7.500 millones de habitantes y no tenemos dos iguales, que cada uno ha tenido una vida distinta o que está desarrollando una vida distinta, que tiene distintas culturas, que tiene un montón de diferencias por las cuales no somos iguales. De manera que yo pensé que cada uno tendría que elaborar su propio plan de bienestar, de crear ese clima en su propia vida que le permita, si es posible en algunos casos, ser longevo. Porque la longevidad no depende solo del bienestar, depende también, en una parte importante, del ADN. Es decir, hay personas a las que le tocaron el cartón de la lotería del ADN, de la longevidad, y entonces tienen más chance de llegar a ser, si no hacen muchas macanas en su vida. Entonces, ingeniero de nuevo, papel, lápiz, ¿qué hice? Me senté y dividí mis actividades en 5 partes, en 5 divisiones, en 5 categorías, no sé, denle ustedes el nombre que quieran, que consiste en alimentación, movimiento, salud, trabajo y red social. Entonces aquí llega un momento muy importante. Si alguno de ustedes intenta realmente desarrollarse un plan de estos de bienestar, que piense que tiene que ser un plan en donde uno no imite a otras personas, que uno busque realmente las cosas que le gustan, que tenga muy en cuenta las necesidades de su propio cuerpo. Yo diría que es como tener que poner un espejo muy grande delante de uno, como para después mirarse al espejo e ir llenando realmente estos lugares.
La alimentación es ya casi evidente. Es un tema que está muy actualizado, pero básicamente frutas, verduras, comer cosas que no estén tan procesadas, con una pequeña diferencia. Si uno va a Ojimi y le pregunta qué hacen ellos cuando van a comer y les dicen, yo digo una pequeña, muy pequeña oración que es el Hara Hachibu. Son 3 palabritas que si las voy a traducir en porteño, cotidiano y demás, es, ojo, mira, levántate antes que te sientas lleno, porque eso no hace bien. La ciencia actual ha descubierto que el estómago le informa al cerebro cuando el momento en que está lleno, pero hay unas células específicas que tienen esa tarea, que tienen esa función. Pero eso lleva 20 minutos. O sea que cuando uno siente que ya está lleno, es porque ya está lleno de más. Y ellos suponen que eso no hace bien a la salud. Movimiento. Es fundamental que mantengamos el movimiento a lo largo de toda la vida y de alguna manera. La Organización Mundial de la Salud dice 150 minutos de caminar por semana alcanzan. 150 dividido 7, 20 minutos, 20 y tantos minutos. Sí, pero hay personas que les gusta el fútbol, y les gusta el vóley, hay otras que les gustan escalar, hay otras que les gustan el ciclismo. Es decir, yo tengo que elegir, que ir llenando este famoso plan en función de lo que realmente a mí me gusta y no copiarme porque otros hacen las cosas. Es como una manera también de ir definiendo la propia personalidad de uno, o si no, asentándola, afirmándola. Salud. En salud hay varios temas que hay un montón, pero básicamente contamos con la ayuda realmente de la medicina, en ese caso en los últimos años. Tenemos que agradecerles a ellos que nos hayan alargado la vida en 20 años, porque prácticamente en muy pocas décadas, en las últimas décadas, la vida se alargó, pero los médicos no nos han enseñado cómo llenar esos 20 años. Entonces es una tarea nuestra de hacer. A partir de esa idea, podríamos hablar del tema del agua, del sueño, del estrés, no fumar, no drogarse, eso es ya casi tan evidente, pero lo menciono porque forma parte de las cosas. El agua es muy importante, nuestro cuerpo está formado básicamente por agua. Y es muy importante que mantengamos ese contenido de agua en el cuerpo. También tenemos un mecanismo que nos avisa cuando tenemos sed. ¿Y por qué es importante? Porque yo diría que el efecto más importante de la carencia de agua es el efecto negativo que produce en el cerebro. Porque el cerebro necesita el agua para desarrollar toda su actividad. ¿Y qué pasa? También tenemos un mecanismo que nos avisa, pero a medida que pasa el tiempo, ese mecanismo se va deteriorando y pensamos que no tenemos sed, pero sí el cuerpo lo sigue necesitando. Entonces, una de las cosas que podemos hacer y habituarnos es tener una botellita de agua, de esas de plástico, de agua, y cada rato tomar un sorbo, ir tomando un sorbo de manera de poder completar 1 litro y pico. Claro, no nos vamos a copiar, por ejemplo, a lo mejor de Maradona o de Messi, no digo ya de
de Messi que toma 3 litros o 3 litros y medio, pero él tiene una actividad física que nosotros no tenemos. Es decir, lo traigo como simple ejemplo para que pensemos que cada uno de nosotros tiene que tener claro cuáles son las necesidades de su propio cuerpo. Pepe Sánchez, que es uno de los basquetbolistas que integró el equipo dorado famoso, come una sola vez por día. Pero bueno, él encontró esa forma, tuvo el coraje de ponerse a prueba e investigar su propio cuerpo y darse cuenta de que con una comida diaria le alcanzaba. Sueño. Con el sueño pasa algo parecido. Es decir, necesitamos dormir 6 a 8 horas por día. Hay que tratar de hacerlo de alguna manera, porque el sueño no solo nos hace descansar, el sueño también nos permite procesar todo lo que hemos vivido durante el día e incorporarlo a nuestros pensamientos, a nuestros valores, a nuestra manera de pensar. Y también la falta de sueño afecta el sistema inmunológico. El que tiene insomnio, por ejemplo, el que sufre de insomnio, tiene un problema delicado porque disminuye su capacidad inmunológica y entonces puede enfermarse. Y la enfermedad depende de la estructura de cada cuerpo de uno, de su ADN, de su historial, de las cosas que fue haciendo en la vida. Y quizás el más importante de ellos es el estrés. Nosotros tenemos una herramienta que es el estrés, que nos defiende de las cosas cuando no nos va bien. Pero hay dos tipos de estrés. Un estrés que es el estrés común, cotidiano. Voy por la calle y alguien me empuja, quiero subir al subterráneo y me pisan el pie. En fin, yo reacciono, me enojo, pero me estreso, pero eso, digamos, pasan unas pocas horas o en el peor de los casos un par de días y ya se me va. El problema es cuando el estrés es crónico, es decir, permanece durante mucho tiempo y no lo podemos manejar. Les doy un ejemplo que se me ocurre. No trabajo, me falta trabajo, busco trabajo y encuentro que me ofrecen un puesto de cajero en un banco. Los bancos a mí nunca me gustaron, pero los bancarios cobran muy buenos sueldos y yo necesito el dinero, y entonces acepto un puesto de bancario, aunque en el fondo de mi alma no me gusta. Pasan los años y yo estoy trabajando en algo que no me gratifica. A lo mejor en ese periodo estoy soñando con que me gustaría hacer otra cosa, pero no me animo a dejar eso porque me pagan muy bien y a lo mejor no voy a encontrar otro trabajo como para pegar el salto. Eso es el estrés crónico. Y eso nos va deteriorando y el cuerpo en algún momento nos va a pasar la factura. Vamos a tener más tics, vamos a fumar más cigarrillos, vamos a tener más dolores de columna. Eso va a depender de las características del cuerpo de cada uno. Porque algunos tendrán problemas con los riñones, el hígado, no sé. Y eso va seguramente a desencadenar una enfermedad. Eso es en la parte de salud. En la parte de trabajo, en la parte de red social, les voy a confesar que yo tengo realmente una pequeña admiración por la filosofía japonesa. Los japoneses tienen una cultura milenaria, pero que es increíblemente sana e inteligente. Cuando yo les comenté del tema del Ikigai,
El Ikigai, la traducción más simple, más directa, sería un proyecto. Pero los japoneses en Ikigai tienen que cumplir 4 condiciones fundamentales. La primera y más importante es hacer lo que más le gusta a uno. Eso que a veces uno quizás no se anime a decirle a los padres, mira, yo quiero seguir esta carrera porque es la que más me gusta. No hace mucho tiempo, yo en televisión vi a un señor de 40, 45 años, era titiritero, y yo me imaginé a este muchacho, a este adolescente, diciéndole, mira papá, mira mamá, yo quiero ser titiritero. Entonces imagínense el padre, ¿de qué vas a venir? ¿Cómo se te ocurre, titiritero? Pon a hacer primero una carrera, lo que se te ocurra. Pero es muy importante. Lo segundo es que tenemos que capacitarnos para hacer lo que queremos hacer. Tercero, tenemos que ganar plata. Y cuarto, tenemos que tiene que tener algún fin social, alegrar a la gente, hacerla sentir mejor, colaborar en el bienestar de otras personas. Eso es un Ikigai para los japoneses. Y como son muy inteligentes también, han adoptado un pequeño muñeco, que es un muñeco muy simpático, que simboliza a Bodhidharma, que es el creador del budismo Zen. ¿Y qué pasó con Bodhidharma? Bodhidharma, así cuenta la leyenda, fue a la caverna, estuvo 9 años haciendo meditación, y entonces perdió los brazos y las piernas. Entonces quedó un muñequito muy simpático, porque cuando uno lo compra o se lo regala, no tiene ojos. Tiene muchos colores, en infinidad de tamaños. En Japón hay una ciudad cuyos habitantes se dedican exclusivamente a fabricar darumas. El daruma, este muñequito, cuando uno lo tiene, le pinta el ojo izquierdo al daruma en el momento en que eligió un Ikigai, un proyecto de vida. Uno puede tener más de un proyecto, o puede tener proyectos sucesivos también, pero lo tiene que poner en un lugar donde pase todos los días para que le recuerde que tiene un Ikigai para concretar. Cuando lo concreta, tiene que hacer una cosa que para los occidentales nos llama un poco la atención. Tiene que poner unas cuantas maderitas y quemarlo, porque los japoneses sostienen que de esa manera los humos llegan al cielo y agradecen a los dioses haber podido concretar su proyecto. Y por último tenemos el Moai. Las madres en Ojimi se preocupan mucho que sus hijos, cuando tienen 4, 5, 6 años, se conozcan, se hagan amistades, se vinculen espontáneamente, sin ninguna presión, porque de esa manera van a poder integrar pequeños grupos de 5, no sé por qué 5, no sé si habla de 6 o de 4, yo leí siempre eran de 5, que se van a acompañar a lo largo de toda la vida y van a compartir todo. Sentimientos, proyectos, situación económica, alegrías, tristezas. Es un ámbito de contención para los 5. Los 5 no tienen que tener ni tienen tampoco el mismo proyecto. Se ayudan entre sí a que cada uno concrete su propio proyecto. Yo estoy convencido que el Moai va a ser la unidad celular social del futuro, porque solo un individuo solo en un mundo que cada día es más complejo, más difícil y con más dificultades, no va a hacer nada.
No solo eso, la soledad enferma y la soledad puede llegar a matar. Hasta tal punto se preocupa, porque este es un problema que se ha desarrollado modernamente. No sé si ustedes saben que Gran Bretaña ha creado el Ministerio de la Soledad para poder combatirla. En Norteamérica hay algunas organizaciones que están detrás de la misma idea. Acá, en la Argentina, lo único que yo conozco, puede haber más quizás, es que en la AMIA han creado un pequeño grupo de voluntarios que se ocupan en llamar todos los días por teléfono a gente que está sola para preguntarles cómo están, cómo les va, si necesitan algo, atenuar ese clima de soledad en la que viven. Bueno, quizás podría mencionar, aunque secundariamente, pero no menos importante, es el tema de la casa. Es decir, la casa no está pensada en ningún caso para gente de edad. Para empezar, no hay ninguna puerta por la que pase un sillón de ruedas. Así que, y además las personas de edad se levantan de noche, necesitarían luz, zócalos, tener en cuenta la alfombra. La bañadera es el lugar más peligroso de la casa, para todo el mundo, no solo para las personas de edad, sino también para los jóvenes, porque es el tema de resbalarse, caerse y poder dañarse. Así que también es un tema que se puede desarrollar, que es muy lindo. Los arquitectos tendrían que tener muy en cuenta que en las ciudades del futuro se tenga en cuenta también, ¿no?, que un matrimonio que está por construir ya una casa donde vivir piense que algún día va a tener ciertas edades, por ejemplo, poner manijas de las que uno pueda agarrarse. En fin, hay un montón de temas. Cuando terminé, digamos, de desarrollar toda esta idea, pensé, si yo comparo este plan que acabo de llenar con mi vida, yo voy a tener que hacer cambios en mi vida, porque yo he incorporado hábitos. Los hábitos es una cosa que todos tenemos y que se van creando por una necesidad de economía energética cerebral, digamos. Es decir, nosotros no podríamos gastar energía permanentemente para estar decidiendo todas las cosas. Y para facilitar justamente eso, nosotros creamos hábitos. Yo me levanto y todos los días agarro el cepillo de dientes, me limpio los dientes con la mano derecha, agarro a lo mejor el dentífrico con la izquierda. Yo me levanto todos los días y lo primero que hago a lo mejor es desayunarme y, perdón, entre paréntesis, una de las cosas que me volvieron es que, por ejemplo, yo todos los días me levanto y me desayuno, y en el desayuno yo como, por ejemplo, una banana y una manzana. Esas son las frutas que a mí me gustan, pero hay otras personas que les pueden gustar otras frutas, la mandarina, la naranja, la pera, el durazno. Es decir, los traigo simplemente como ejemplo de que hay que tener muy en cuenta los gustos y las necesidades de nuestro propio cuerpo. Voy a insistir en eso porque es una manera de ir desarrollando la propia personalidad también. Y retomando el tema, me perdí. Estamos con los hábitos. Comparando
entonces ahí me di cuenta que realmente lo que tengo que hacer es entrar en un proceso de cambio. Es decir, yo no voy a poder cambiar. Hay algunos hábitos que los tengo que desechar porque son negativos. Hay hábitos que tengo que incorporar que son buenos y que yo no tengo. Pero todo eso no se puede hacer ni de golpe, hay que ir haciéndolo de a poco. Y entonces, lo que sí comprendí claramente es que tengo que entrar en un proceso de cambio. Yo les voy a ser muy franco. Estas conclusiones llegué hace poco tiempo. Y yo pensé que en realidad el título de una charla tendría que ser Mi proceso de vida. Me pareció que era demasiado marketingero, pero en realidad es así. Uno tiene que tener, eso sí, mucha convicción y mucha constancia. Los hábitos no son fáciles de cambiar. Cualquiera que haya tenido la experiencia de una terapia psicoanalítica sabe que cambiar cuesta mucho trabajo, exige mucho esfuerzo, convicción y tiempo a veces. De manera que este cambio nos puede llevar un montón de años. Algunas cosas las podremos cambiar en pocos meses, pero hay otras que a lo mejor nos van a llevar tiempo. También me di cuenta de otra cosa, que esta idea la puedo aplicar a nivel individual, la puedo hacer solo, la puedo aplicar a nivel grupal, en donde me voy a sentir muy acompañado y me va a facilitar, porque también el armar un moai, como hacen los japoneses, es también comprometerse. Porque si yo quiero ir a caminar solo todos los días, me va a costar trabajo. Un día me voy a levantar y decir, no, mañana, hoy lo hago mañana. En cambio, si yo sé que me están esperando otros 4 para caminar, yo me voy a levantar. Y me voy a levantar incluso hasta contento de pensar que somos un grupito que estamos tratando de llevar más bienestar a nuestra vida. Bueno, también me di cuenta que esto se puede aplicar a nivel empresarial. Yo soy ingeniero, yo conozco muchas empresas. Yo me he dado cuenta de las dificultades que hay a veces para que funcione bien una empresa. Los dinamarqueses se han preocupado mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Han creado un instituto de investigación de la felicidad. Es oficial y que es seguido por los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. Y ellos han comprendido y están intentando desde hace un par de décadas de llevar el concepto de bienestar a la empresa. ¿Qué significa muy brevemente esto? Es decir, yo tengo mi plan de bienestar, la empresa tiene también su plan de bienestar. Yo me tengo que preocupar por el bienestar de la empresa y la empresa se tiene que preocupar por mi bienestar. ¿Qué quiere decir mi bienestar? Se tiene que preocupar por mi salud física, mental y hasta emocional. Porque a mí me pueden pasar cosas como individuo, de todo orden que tienen que comprender la empresa, pero yo tengo que comprender también las necesidades de la empresa. Es ahí donde llegué a la conclusión de que para mí los gerentes de recursos humanos son una de las gerencias más importantes en las empresas, porque tienen que armonizar el personal, tienen que comprender las situaciones de todos.
a la vez que el personal comprenda también cuál es el proyecto del dueño de la empresa al que todos tienen que aportar. También se lo puede aplicar a nivel de población. En los Estados Unidos ya hay alrededor de no menos de 50 ciudades auspiciadas por nuestro famoso Dan Bullner, que están tratando de aplicar todos estos criterios. Están enseñando a la gente a alcanzar mejores niveles de bienestar. Por ejemplo, a comprometerse a tomar agua, a comprometerse a no fumar, a comprometerse a comer, por ejemplo, menos ice creams, que es una característica que tanto los engorda a los norteamericanos. Y están obteniendo muchos resultados. Y finalmente también se puede aplicar a nivel regional, así que toda una región se contagie y promueva su bienestar. Perdón. Bruce Lipton es un biólogo celular norteamericano que debe tener aproximadamente unos 80 años en este momento, que se especializó desde joven en querer buscar los motivos o las formas en que se cambian o transforman las células. Y entonces buscó en la naturaleza un ejemplo para poder analizarlo bien en detalle y a fondo, y encontró, tomó como ejemplo y como objeto de investigación el cambio de la oruga por la mariposa. Porque son dos seres completamente opuestos. Uno se arrastra, no tiene tanto color, se pasa la vida comiendo. El otro está lleno de colores, vuela, es libre. Entonces, analizó a fondo, estudió en detalle las células que integraban la oruga y se encontró con la sorpresa de que dentro de la oruga, desde que nace, hay un conjunto muy pequeño de células que se llaman células imaginativas. Es el nombre científico, no es que sean imaginativas. Esas células imaginativas vibran en otra frecuencia, de manera que el sistema inmunológico de la oruga no las puede destruir y se mantienen como encapsuladas. Mientras tanto, la oruga crece, hasta que llega un momento en que adquiere su tamaño natural y entonces empieza a comer menos porque no lo necesita. Es el momento en que su sistema inmunológico se empieza a debilitar. Entonces las células imaginativas crecen, se desarrollan, empiezan a incorporar las funciones que van a tener cuando sean mariposa, en un proceso que demora 48 horas, la oruga, que es un proceso duro, doloroso, se transforma en una hermosa mariposa. Pero Bruce Lipton, disculpen, apoyándose en sus investigaciones, armó una hermosa hipótesis que me encantó y que quiero compartirla con ustedes. Pensó que los 7.500 habitantes del planeta integran una hermosa y gran oruga, gusano, llámenlo como quieran. Está constituido por dos tipos de células o personas. Hay un grupo de personas que están luchando desesperadamente
por mantener la estructura de la humanidad así como está, y que integran aproximadamente, por decir una cifra, el 99% de la población. Pero hay un 1% que piensa que esta humanidad ya fue y que tiene que ser cambiada por otra en la que podamos vivir mejor que ahora. Y les voy a leer una frase textual de Lipton. Las personas imaginativas estamos hoy en minoría, pero vamos creciendo, reconociéndonos en las calles, en los subtes, en las plazas y muchos otros lugares, pensando con alegría y esperanza las futuras funciones que tendremos que asumir cuando llegue el momento en que seamos una hermosa mariposa y volemos. Muchas gracias. A ver si salgo así, como atrás de la silla. ¡Qué lujo, Alberto! Los comentarios dicen que están embelesados, que hay que escucharte de pie. La verdad, nos has brindado una charla y un espacio increíble. Increíble poder escucharte y poder reflexionar sobre todo lo que vos decís. Ahora vamos a abrir un espacio a alguien que tenga preguntas, si quieren consultarle cualquier cosa acá a Alberto. Yo me voy a desplazar ahí para poder leerlas. Sí, por favor, si las pueden escribir por el chat, aquellos que tengan alguna pregunta. O también pueden quizás levantar la mano y directamente abrimos el micrófono y pueden preguntarle todo lo que quieran. Perdón, aprovecho este instante para agradecer enormemente a Matías y a Gabriel, que son los que han tomado la tarea aquí interna y UCEMA, por intermedio de ellos a las autoridades, y agradecerles que me hayan dado la oportunidad realmente de exponer mis ideas. Y a ustedes en particular les agradezco mucho. Para mí es una gran alegría. Bien. Por ahora no hay preguntas en el chat, pero acá hay una, vamos acá. No, porque es una reflexión, todo el trabajo interno que hizo el ingeniero en cuanto a seguridad. En mi caso no me quiero autorreferenciar, pero yo también lo hago permanentemente y cambio hábitos que no me sirven, por hábitos que sí me sirven. Perdón, ¿te podés presentar, por favor? Perdón, sí, mi nombre es María Esther Arnejo, tengo 72 años y soy ingeniera agrónoma jubilada, lamentablemente. Pero bueno, estoy en la búsqueda y de bienestar. Ahora, lo que yo me pregunto, tal vez en sus investigaciones, tal vez tiene la respuesta, esas poblaciones longevas, digamos, algunos mueren, ¿no es cierto? No son, o sea, hay individuos que viven muchos años en esos lugares. Y yo pregunto, porque parecieran poblaciones como muy encapsuladas, ¿no es cierto? Como muy ecotipos, digamos. ¿En qué lugar tiene en ese bienestar el amor? Porque yo creo que esa es para lograr la felicidad y el máximo bienestar, para mí uno de los objetivos es el amor. Que de pronto puede uno soportar la falta de dinero o de trabajo o de una casa cómoda si está en un ambiente amoroso.
Estoy de acuerdo, la pregunta es realmente muy importante. Estoy de acuerdo que el amor es imprescindible y creo que eso lo da la red social que uno alcanza a formar. Es decir, la red social está integrada, digamos, por la familia, por los amigos y hasta lo que los americanos llaman casual relations. Es decir, también el verdulero, el panadero, todas esas pequeñas negocios a los que uno concurre. Por eso creo yo que el Moai le da a uno la contención, porque uno puede perder a veces el amor, pero lo que uno necesita es estar contenido para soportar las alternativas. A veces hay gente que se queda sin amor. Ese grupo representaría la amistad. ¿Perdón? Ese grupo de 5 personas que Sí. mencionaba, yo lo relaciono más con la amistad, que es una forma del amor, pero Es que lo que pasa es lo más siguiente. desinteresada. A medida que pasan los años, ¿sí? La gente se va un poco aglutinando, por llamarlo de alguna manera, juntando, o si no le convendría hacerlo, por personas de la misma edad, es decir, yo diría capas etarias, porque los hijos se van, los nietos a veces no dan bolilla, las parejas se pueden morir también y quedar uno viudo, ¿sí? Pero en la medida en que uno está acompañado por esas otras personas, aunque no le den amor, le dan la contención suficiente como para sentirse mejor. No quisiera ser un poquito cruel, pero psicológicamente un individuo para vivir necesita primero seguridad, segundo comer y tercero el amor. Se lo pone en ese orden. Perdón, en ese orden. Por eso la gente acepta dictaduras, porque la dictadura le da a uno una seguridad que es hipotética, pero por eso la gente se rinde ante dictadores, porque siente esa seguridad, que no le va a pasar nada, se siente protegida, digamos. Siempre es esclavitud, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sería aceptar una esclavitud, no sería una calidad de vida. Bueno, yo le propongo que haga el cálculo en la humanidad de cuánta gente vive bajo dictaduras. Y no hay que quedar otro remedio. ¿Cómo? Tal vez no tiene otro remedio por vivir en una dictadura. Está bien. Hay muchas dictaduras que han salido de regímenes democráticos. ¿Sí? Y sí. Hay presidentes que van asumiendo poderes hasta que se transforman en verdaderos dictadores. Putin ganó las elecciones, Stalin ganaba elecciones por el 99%. Ahora, ¿cómo hacían? No sé. Noriega llegó a presidente a través de unas elecciones también. Esas poblaciones azules, ¿no? ¿Qué tipo de regímenes de gobierno prevalecían? Parecía algo tribal, ¿no? Como de tribu. Yo me lo imaginaba así. No, yo creo que no lo analicé desde ese punto de vista, pero de alguna manera son poblaciones que han conseguido crearse un clima de bienestar Claro. donde no hay estrés. Es decir, parece como si todo estuviera tranquilo, ¿sí? Y donde han conseguido moverse para mantenerse siempre activos, ¿sí? Subir colinas, caminar, hacer un montón de actividades que los lleven a eso.
O sea, Y hay un aspecto que no lo he mencionado, y es que prácticamente las posibilidades de un individuo de ser longevo hay que analizarlas desde 3 puntos de vista, de los cuales uno, que es quizás el más decisivo, es que hay 1/3 de posibilidades a partir del ADN. Esas poblaciones siguen siendo longevas porque heredan el ADN y heredan el clima también en donde viven. Otro tercio estaría dado por todo el marco socioeconómico en que se han desarrollado y familiar también. Porque hay personas que se desarrollan en un momento en que un país está creciendo o un país está en crisis, entonces eso crea un clima general que influye en todas las personas. Y hay otro tercio que son las cosas que dependen ya de nosotros mismos, de alguna manera, si fumamos o no fumamos, si nos drogamos o no nos drogamos, si comemos asado con grasa todos los fines de semana porque nos gusta, ¿no? Y tomamos mucho alcohol, en fin. Esos 3 aspectos hay que tener en cuenta. Tengo 3 preguntas más. Vamos con esas 3, ¿sí? Sí. La primera dice, ¿cuál sería tu consejo para tu yo de 50 años? Digamos? Alguien que está en la mitad dice, bueno, a los 50, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo estoy convencido, y por eso y hay mis charlas, que yo armaría mi plan de bienestar. Porque incluso cuanto más joven es una persona y puede o se anima a armar su propio plan de bienestar, es cuando va a empezar a incorporar hábitos que de a poco le van a ir aumentando su bienestar. Es decir, empezando por ejemplo, elegir la profesión que más le guste y no, por ejemplo, supongamos, hay un ingeniero que creó una fábrica, el hijo la agrandó, el nieto la siguió agrandando y entonces hay como un mandato ya paterno. Y el nieto que sigue quiere ser poeta. Y entonces, ¿cómo hace para ponerse delante de todos sus ancestros y decirles, no, o yo quiero ser titiritero? Así que en la medida en que nos vayamos definiendo y cuanto antes mejor, ¿sí? Ir eligiendo el deporte que más nos gusta, especializarnos. Yo tengo una nieta, Catalina, que juega vóley, que empezó por afinidad y cada vez le gustó más, se perfeccionó más, se entrena más, juega más y es uno de los objetivos de su vida en este momento. Así que yo diría que, además que tenemos que combatir realmente la idea de la edad. Podemos hacer cualquier cosa, digamos, una vida normal, me estoy refiriendo a cualquier edad. La edad no tiene que ser una excusa. Igual que tampoco tiene que ser una excusa el equivocarse, el error. Tenemos metido en la cabeza lo que nos puede pasar si nos equivocamos. Yo me equivoco, tengo miedo. Yo tengo miedo a iniciar cosas por si me equivoco. Pero, disculpen, la ciencia, que tiene un desarrollo exponencial, tiene un simple mecanismo que es prueba y error. Prueba y error, prueba y error, y así uno va encontrando el camino. Si uno no se equivoca, nunca va a llegar a ningún lado, en cualquier plano de la vida. Y a veces el error es un hallazgo.
Pero seguro. Porque a uno le sale algo mal y obtiene algo que es mejor que lo que estaba, lo que estaba buscando. En el caso de champán, de esa manera. Que tuvieron una segunda fermentación. Otra pregunta. Acá dice, ¿cuál fue el momento de mayor aprendizaje de tu vida? Yo creo que fui aprendiendo cosas a lo largo de mi vida, permanentemente. Soy una persona muy, pero muy curiosa. Pienso que uno puede aprender de cualquier cosa y de cualquier persona, independientemente de quién sea, de su condición económica, social, profesional. Yo siempre recuerdo el caso de Stanislao Bacra, que escribió un par de libros hermosos y que él cuenta, él relata en uno de los capítulos de uno de sus libros que él estaba en un determinado momento en los Estados Unidos, había aprendido un montón de cosas y no sabía qué hacer. Tenía un par de alternativas: o quedarse en Estados Unidos y ganar muy buena plata como profesor en una universidad, o volverse a la Argentina y enseñar todas las cosas que él había aprendido acá en el país. Y estaba realmente en mitad de una crisis, no sabía qué decidir. Y un día llega temprano a la universidad y charlando con la mujer que limpiaba, que hacía la limpieza en la universidad, se pone a charlar y resulta que directa o indirectamente esa señora le dio la pauta para que él pudiera tomar la decisión de volver al país. Me encanta ese ejemplo. Yo aprendo mucho y les confieso, me encanta además charlar con los choferes de taxi. Son historias de vida increíbles y uno aprende un montón. Y una más, tenemos acá. Dale. Nada, me dio el momento. Mi nombre es Lucas Tamini, tengo 55 años, licenciado en Administración de Empresas de la UBA, estudié en Berkeley, Estados Unidos, y viajé mucho. Viví mucho tiempo en Europa, en Estados Unidos, y viajo mucho a China últimamente. Venía al comentario que recién comentaba científico. Exactamente. El fin de semana hicimos un largo viaje con mis hermanos, hicimos un viaje por año, que vamos a La Pampa. Y mientras uno manejaba, le digo, le voy a leer un artículo que está relacionado con su comentario. Se trataba de un superdotado, un argentino, de estos que supuestamente hay un 3% de la población que tienen capacidades extraordinarias. En este caso no recuerdo el nombre, lo tengo acá, leí todo el artículo que salió en La Nación. Este señor hizo toda la facultad de la UBA de Economía en 10 meses, un año y 10 meses. ¿Sí? Era la época de Menem y recibió un llamado de Favaloro, clase media, por ahí un poquito menos que clase media, con una familia que sus padres trabajadores, con almacenes, etc. Pero resulta que era un superdotado. Y lo llama el doctor Favaloro, ya se había hecho conocido, y le dice, yo a usted lo voy a contactar, voy a mover mis contactos en Estados Unidos para que pueda usted ir a estudiar a Harvard, pero me tiene que prometer algo, yo no le voy a hacer firmar nada, que cuando usted se reciba y termine los estudios, vuelva a la Argentina para transmitir y no se quede en Estados Unidos, donde muy seguramente sus ofertas van a ser multimillonarias o mucho mejor que la Argentina. Y dice que él aceptó y volvió a la Argentina. Y ahora creó una fundación que funciona en Mendoza, en Malargüe, Mendoza, en Pilar y en otro lugar más, que se trata de dar posibilidades a esta 3% de la población que tiene capacidades lindas, ¿no? Sí. Y una frase que decía Favaloro, que para todos nosotros es un referente, es:
Mire, al país a la Argentina, hay muchos economistas. Y de economía se sabe mucho. Pero, porque le pregunto, ¿usted qué libro últimamente leyó? Entonces le empezó a decir, leí de economía tal y tal. No. En la Argentina hay muchos economistas. Lo que hace falta son humanistas. Gente que venga y que piense en la gente de bajos recursos, humildes, y que pueda darle a todos la posibilidad de llegar a un nivel, todos juntos, desde abajo, los que están más abajo, poder... Bueno, ese es un comentario con respecto a esto de Bach, ¿no? Pero un comentario personal, por ejemplo, yo viví en Suiza 2 años, que es una sociedad de altísimos ingresos, donde se siente ese bienestar. Viví 11 años en California, que también hay un bienestar material. Viajé mucho a Suecia por una relación amorosa que tuve en mi juventud. Entonces yo veo en esos países que no hay, por más bienestar material que haya, no hay un bienestar, si vos querés llamarle espiritual o afectivo. Son sociedades basadas en el individualismo. La modernidad a nosotros también nos afecta acá, ¿no? Donde cada uno compite, no importa qué, la cuestión es competir. Competir es compararse. Y entonces cada uno está por su cuenta, nadie se junta con nadie. Son todas relaciones interesadas. Es muy difícil crear una sociedad o un grupo de amigos en el cual sostenerse si no existe algo que sea, como dijo acá la señora, donde el amor prime, donde lo primero que sea es pensar en el otro como en uno mismo. Y yo creo que eso, además de los puntos que usted mencionó, está la parte espiritual, ¿no? Sea cual fuera la religión, donde a uno le obliga a decir, además de vos mismo y tu cabecita, hay alguien allá arriba, un Buda, un Jesús, no sé, quien sea tu referente en la religión, que te está diciendo, salí de vos, no pienses tanto en vos y pensá en lo demás. Y eso hay muy poca gente con religiosidad. Uno lo ve continuamente en el ámbito donde se mueve. Y quizás ese aspecto sea quizás más importante que el material o simplemente juntarse. Porque yo tengo referentes amigos que me junto y lo que menos hablamos es lo que le pasa al otro. Nadie se abre. Pero me contienen. Pero bueno, hablamos de fútbol, de Boca, pero nadie habla de los problemas que tiene. Va por ahí un poquito mi comentario, ¿no? Está bien. Por eso mi idea, y por eso mencioné que en general un tipo de vínculo así sólido es el Moai. Es decir, y por eso las madres de Ojimi se preocupan que sus hijos de 4, 5 y 6 años, cuando son más chiquitos y que se juntan espontáneamente, sin ninguna presión, se eligen entre ellos, ¿sí? Arman esos grupos, y entonces es un elemento de contención de todo tipo. Por eso yo creo que realmente el Moai es como una especie de esquema de vínculo humano que va a ser la célula de la sociedad del futuro. Ahí puede haber disparidad de cualquier cosa, pero hay una... Yo les voy a contar, porque yo tuve la suerte de encontrar un pequeño video en internet, porque todas estas cosas fueron objeto de investigación a través de internet, de Google y demás, y de también charlas, ¿no? Donde una mujer le envía una nota a los integrantes, a las cuatro integrantes restantes del grupo del Moai, pidiéndole disculpas por haberse enfermado y no haber estado disponible para poder ayudar a algún otro integrante que la hubiera podido necesitar. Eso a mí me dio la clara pauta de la calidad de vínculo que une a la gente del Moai. Es decir, se comparte todo en la vida.
y además es un elemento de contención para alegrías, para tristezas, para escaseces de todo tipo. Yo los admiro. Y eso se da mucho más, ese tipo de relación se da mucho más cuando la gente es chiquita que cuando ya es grande y está formada. Por eso la dificultad que en general tenemos los grandes. Y además hay una dificultad, y voy a aprovechar, si me dejan de contarles que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y les voy a explicar también algo que, de las tantas cosas que podríamos conversar. De 100 longevos, de 100 centenarios, 90 son mujeres y 10 son hombres. ¿Por qué? Porque la mujer está más condicionada, por llamarlo de alguna manera, a exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, la situación por la que está pasando. Aunque a veces no conozca tanto a la otra persona con la que está charlando, las mujeres están mucho más dispuestas a compartir sus sentires y sus emociones. En cambio, el hombre es el macho, el hombre es el duro, el hombre es el fuerte, el hombre es el que aporta el dinero, no llora porque es macho. Y eso es todo un factor negativo para la salud. Si uno va ahora a una confitería cualquiera de Buenos Aires, va a encontrar por lo menos las 3/4 partes de las mesas donde hay grupos de mujeres que están charlando. Y no va a encontrar mesas alrededor llenas con hombres. Es mucho más extraño. Eso se da. Y por eso la mujer es más longeva que el hombre. Es un factor de poder sacar las emociones, transmitirlas. Bien. Bueno, Alberto, me voy a sentar una vez más acá al lado tuyo. Tenemos comentarios de todo tipo, todos felicitándote, todos diciendo que pasaron un momento increíble. Comentarios para la Universidad del SEMA. Como última mención, quiero comentarles que ahí les acabamos de pasar un enlace para los que quieran profundizar sobre qué es lo que hacemos en UCEMA Senior. Traemos y tenemos a gente como Alberto, pensamos en programas para lo que es la Silver Economy, para todas las necesidades y oportunidades que existen. Y simplemente decirte que fue un placer, un privilegio absoluto haberte escuchado, haberte tenido, y un nuevo aplauso te damos. Todos los conceptos, ¿Perdón? muy claro la exposición, se nos llegó a todos muy bien. Me alegro mucho. Felicitaciones. ¿Algún comentario de ustedes? Encantado. Digan lo que quieran decir. Incluso si piensan que mi charla puede ser enriquecida enfocando los temas desde otro punto de vista, yo encantado. Yo creo que tenés que agregar el Moai, que es un concepto súper interesante. En Argentina no estamos muy lejos. Los amigos del barrio, los amigos de la infancia, es algo que nosotros conservamos muy fuertemente en la Argentina y que es un paralelo para no pensar en algo tan lejano y tan distante y distinto a nosotros. Yo me sigo reuniendo con mis amigos de la primaria, con mis amigos de la secundaria y con mis amigos de la universidad, pero tal vez el vínculo más cercano sigue siendo con mis amigos de la primaria. Falleció mi mamá y vinieron varios, aparecieron, no sé ni cómo, se enteraron y vinieron. Eso es una especie de Moai. No tendré ese nombre, pero es algo por el estilo. Me fui de viaje hace 15 días con mis amigos de la adolescencia, que cada 2 o 3 años hacemos un viaje juntos. Y eso está muy fuerte en nuestra cultura latina, más allá del Moai específico japonés. Entonces yo creo que para que no suene algo tan lejano, que podés dar ejemplos más concretos de acá del Moai, eso por un lado, y por otro lado, acuerdo con lo que dijo acá la ingeniera, de que en el abanico de tu plan debería estar en esa lista
temas afectivos más específicamente, temas del placer, porque está la salud, está la comida, están como los tener que hacer, pero yo agregaría a esa lista las cosas que tienen más que ver con lo afectivo y con el placer, que es parte, creo, de esta lista de bienestar, ¿no? Una actividad en lo que vos estás es bailar. Y bailar en pareja, porque primero, bueno, el bailar solamente en una clase hace que uno conecte la música con la emoción, los movimientos, toda esa coordinación, o sea, desde el punto de vista físico, mental, está bien, pero cuando se baila en pareja, lo que se dice, es que los corazones laten coordinadamente. Y más que el cerebro, es el corazón el que comanda toda la conducta y la sensación de placer. Más que el cerebro, que tenemos al cerebro como el órgano del cuerpo privilegiado, pero en realidad el que nos manda es el corazón. Bien, estamos desconectados. No, vamos a cerrar acá entonces la conferencia. Porque quería hacer Y nada, cerrar o Nada, bailar, bailar totalmente, totalmente. porque Está un proyecto el abrazo. que tengo, ya que estamos aquí en pequeña familia, es lo que yo llamo una incubadora de Moais. Una de las cosas que en este momento me tiene más preocupado es poder concretar un proyecto